Hola, buenas tardes a todos. Soy Mariano San del canal de Ingeniería Estelar. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de las dos hipótesis que planteo sobre el linaje de la dinastía merovingia. Sabéis que la dinastía merovingia era una dinastía que se desarrolló en Francia después del Imperio Romano. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Entonces, en esta segunda hipótesis vamos a hablar de la posibilidad de que hubiese intervención alienígena para desarrollar esta estirpe de Merovingia, ¿vale? Bueno, antes de empezar, bueno, hoy estamos en Madrid, hace un calor tremendo, así que no sé si llegaré vivo al final de la presentación, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar, aclaraciones y agradecimientos. Como sabéis, este canal nunca ha sido, no ha tenido la intención de crearse para cambiar, modificar el contexto o los mensajes de nuestras amigas taigetianas y barunianas. Es más, la idea es enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que para mí, por ejemplo, no están claros o confusos. Eh, la interpretación, análisis de dichos conceptos o mostrados en estos vídeos, en este caso, en este vídeo concreto, no vamos a hablar nada de algún mensaje de las tarjetianas o esbarunianas. Ya lo hicimos en el vídeo anterior con relación a Arsinoe, que por cierto también hubo una pequeña polémica sobre la procedencia de Arsinoe. Muchos de seguidores de Goss y de Robert dicen que Arsinoe era Esbaru haciendo step down. En ningún momento, en ningún transcripto de Robert o Gosia aparece esto. En ningún transcripto, a menos que se me haya pasado a mí, no aparece absolutamente ninguna anotación en la que se diga que Arsinoe fuera Esbaru. Es más, yo creo que Robert y Gosia, por lo menos Robert dijo que no era, que no había sido Esbaru ni reencarnada ni en Step Down, pero podría estar equivocado, ¿vale? Entonces, ha habido mucha gente que me ha dicho que sí, que efectivamente Arsinoe era Step Down. Pues bueno, yo no he visto nada escrito en ningún transcripto. Si alguno de vosotros tiene esa información escrita, no dicha por Robert Ogosia, sino escrita de Svaru o de Atena o de Aneca, pues si la tiene, que me la haga pasar y entonces corregiré ese error mental que tengo, ¿de acuerdo? Bueno, en este vídeo, como decía antes, no hay ningún mensaje ni de Svaru, ni de las varunianas ni de las tegetianas, simplemente es una segunda hipótesis que viene de mí con datos que tengo obtenidos de internet, ¿de acuerdo? Los conceptos, de todas maneras, básicos extraterrestres que vamos a analizar e interpretar, o que se interpretan en estos vídeos, en esta serie de vídeos, vienen principalmente de los canales Gosia y Robert. Antes había otro canal que no voy a mencionar, pero bueno, pues principalmente Gosia y Robert. Vuelvo a insistir en que este canal apoya 100% toda la divulgación de Robert y Gosia. Ya hice un vídeo con respecto al apoyo de, por lo menos por mi parte, a Robert y Gosia con respecto a lo que pasó con Esther y, no sé, y Marina. Entonces, bueno, pues que sepáis que yo lo apoyo 100%. Así que nada, muchas gracias a Robert y a Gosia por toda esta información, por toda su labor que están haciendo. Espero que sigan así durante mucho tiempo y a ver si tenemos noticias de nuestras amigas taigetianas, a ver cuándo vuelve. Bueno, también evidentemente mi agradecimiento, se extiende mi agradecimiento a nuestro equipo taigetiano y baruniano. Gracias por todos vuestros conocimientos y compartirlos con nosotros. Bueno, vamos a ver. La dinastía merovingia, linaje egipcio o extraterrestre. La parte del linaje egipcio ya lo vimos en el vídeo anterior. Vamos ahora a enfocarnos, digamos, en el aspecto extraterrestre o la hipótesis extraterrestre. Entonces, esta hipótesis se basa en las leyendas en torno al rey Meroveo, que es de donde sale el nombre de la dinastía merovingia, ¿vale? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué dice la historia? ¿O qué dicen las leyendas? Bueno, pues la leyenda fundamental que rodea al rey
merovingio meroveo es la leyenda del Quinotauro, ¿vale? Según esta leyenda, fue una criatura marina. Tenéis que pensar en lo que se dice, escuchar concretamente lo que se dice, porque dice que fue una criatura marina que copuló con la mujer del rey franco Clodión, ¿vale? Ahora vemos una pequeña descripción de quién fue la mujer de Clodión, cuando ésta estaba embarazada del rey Clodión, originando un hijo compartido, es decir, de dos padres, al que se llamó Meroveo, ¿vale? Bueno, si buscáis en internet veréis que en algunos árboles genealógicos aparece Meroveo como hijo de Clodión, en otros no. En otros se dice que Meroveo no era hijo, que era alguien que quería el trono de la dinastía merovingia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay mucha controversia, estamos hablando del pasado muy lejano y entonces los datos no son muy fiables, ¿vale? Unos historiadores abogan por una versión, otros por otra. El Quinotauro en latín es Quinotaurus y se traduce como toro de 5 cuernos. La interpretación que se da a esto es, de los 5 cuernos, es que se supone que 3 vienen del dios del mar Neptuno, por eso decían de criatura marina. Sería de Neptuno los 3 cuernos, que sería el del tridente que utilizaba Neptuno, y los otros 2 cuernos vienen del mítico toro llamado Minotauro, ¿vale? Entonces sería la mezcla de las dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, con respecto a la mujer de Clodión no hay muchos datos. En algunos árboles genealógicos aparece como que la mujer de Clodión se llamaba Basina I de los Turingios, o Basina I de Turingia, del estado de Turingia. Pero aquí los historiadores no se ponen de acuerdo, porque en algunos casos dicen que Basina I de Turingia era esposa de Childerico I, que fue hijo de Meroveo, ¿vale? O por lo menos eso dice la historia. Entonces no hay una unanimidad en cuanto a quién fue la madre de Meroveo exactamente, ¿vale? Y la madre de Meroveo tiene mucho que ver en toda esta historia, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué dice la leyenda del Quinotauro? Bueno, aunque esto lo vamos a ver varias veces, pero lo que, digamos, he encontrado como leyenda propiamente dicho del Quinotauro es que un día la reina, esposa de Clodión, supuestamente Basina I de Turingia, se bañaba en el mar y un dios se le unió a ella. Aquí no hablan de criatura ni nada de eso, simplemente un dios. Un dios, ya sabéis que a los extraterrestres se les llama dioses, ¿no? O han sido siempre dioses. Y de esta unión nació Meroveo, el héroe epónimo de la dinastía de los francos. Epónimo significa que le da nombre a la dinastía, ¿vale? Como Meroveo le dio el nombre a la dinastía de los francos, en ese caso empezó a llamarse dinastía merovingia, ¿vale? Este dios en cuestión, del que habla esta leyenda, es una bestia de Neptuno, ¿no? Está relacionada con Neptuno, ¿no? Que en latín es Vistea Neptuni, que es un quinotauro, un dios anguípedo del río con 5 cuernos, ¿vale? Esto es lo que dice en algunos sitios de internet que tratan de historia. Lo de anguípedo significa que es una divinidad frecuente y que se ve en los amuletos mágicos de la época greco-romana, ¿no? Entonces el quinotauro era una divinidad frecuente que se veía o que vivían en los ríos, ¿no? Y que tenía 5 cuernos. Esto lo dice el historiador Godefroy Kurz, ¿de acuerdo? Se dice que como consecuencia de la doble fecundación, Meroveo nacería con unos portentosos poderes sobrenaturales, ¿vale? Esto es básicamente la historia que se cuenta de la leyenda del Quinotauro. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver quiénes son los merovingios. Vamos a repasar un poquito la historia de los merovingios, y al igual que lo hicimos en la primera hipótesis, hablaremos de la propuesta de la segunda hipótesis, cuáles son las bases que yo utilizo para establecer esta hipótesis. Evidentemente, quién era Meroveo, que es el punto fundamental de esta hipótesis. Volvemos a releer la leyenda de la concepción de Meroveo para que queden claros ciertos datos. ¿Quién es el Quinotauro? ¿Vale? También es importante saber y ver las representaciones que tiene el Quinotauro. Vamos a ver más casos en el mundo de seres divinos que salen del mar o que tienen forma de pez o anfibia. Vamos a hablar de las abducciones e hibridación extraterrestre. Ya con esto os digo más o menos de qué va esta hipótesis.
Y luego cuestiones y propuestas para la segunda hipótesis. Referencias del día, frase del día de Svaru, Yaski o Aneca, ¿de acuerdo? Y esta sería un poco la segunda parte de, de esta hipótesis, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, volvemos a repetir quién eran los merovingios, ¿vale? A la caída del Imperio Romano, como decía al principio, las tribus germanas del norte empezaron a surgir y establecerse en las Galias, ¿vale? Las Galias que antiguamente era Francia, durante la época de las invasiones bárbaras. Entre todas estas tribus emergen los francos. La dinastía merovingia nace exactamente de una parte del pueblo germano de los francos, llamados francos salios o salianos, ¿vale? Aquí tenéis el mapa de cómo los bárbaros invaden una parte de Europa, ¿de acuerdo? Y van a establecerse en Francia. También los visigodos van a establecerse en España, ¿de acuerdo? Vándalos, alanos, suevos, etcétera, que recorren también el norte de África. Bueno, Clodoveo I fue rey de los francos salios que unificó y gobernó a todos los pueblos francos y galos romanos del norte bajo su dominio. Es decir, Clodoveo realmente es el primer rey que unifica a todos los francos, a los salios, a los no salios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, anterior a él estaba el rey Childerico I, que fue rey de los francos salios, este sí, y que era hijo de Meroveo, que también fue rey de los salios y del que hablaremos más adelante. Es decir, Meroveo es la pieza fundamental de esta segunda hipótesis, ¿vale? A Meroveo le rodea muchas leyendas, como ya me decíamos al principio, algunas de las cuales mencionaremos como referencia obligatoria. Es decir, la leyenda, que muchas veces, como ya sabemos, las leyendas no son tales, sino que son historias cambiadas y tergiversadas para confundirnos. La dinastía merovingia perduró desde el siglo V hasta el año 752 después de Cristo, ¿vale? Este sería el mapa del reinado o del reino merovingio, ¿de acuerdo? Que llegaba un poco más allá de Francia. Bueno, la idea de proponer esta segunda hipótesis, como os he dicho al principio, se basa en las leyendas, o básicamente en la leyenda del Quinotauro, ¿no? Que decía que el nacimiento del linaje de los merovingios está envuelto en pura mitología. Esto se dice en muchos lugares, en muchos sitios de internet, que el linaje de los merovingios, desde el principio hasta el final, estaba envuelto siempre en pura mitología. De hecho, bueno, ahora hablaremos de ciertas preguntas que yo establezco al final y hablaremos un poco más en detalle de lo que pienso al respecto, ¿no? Además dice que se indicaba que la estirpe de los merovingios era descendiente de los dioses. Hay historiadores que establecen o dicen que los merovingios se consideraban descendientes de los dioses. Esto es fundamental. Si ellos se consideraban descendientes de los dioses, ¿quién eran esos dioses? A lo mejor eran los mismos dioses de los que Salvador y Freixedo nos ha hablado tantas veces. Aquí os pongo la carátula de su libro Defendámonos de los dioses, que no eran más que, o son más que, digamos, extraterrestres de diferentes razas, ¿de acuerdo? Bueno, entrando ya en Meroveo, ¿quién era Meroveo? Pues Meroveo fue uno de los reyes de los francos, Salio, desde el año 450 a los 458. O sea, reinó como 8 años, en otros sitios se dicen 10. Su nombre dio su nombre a la dinastía merovingia, y por eso hablábamos antes del héroe epónimo. Y luego aquí vuelvo a hablar de la leyenda otra vez, ¿no? Que nació de la unión de su madre, esposa de Clodión, que le llamaban el cabelludo, de pelos largos, y de un monstruo marino. Aquí ya dice que es un monstruo marino, el Quinotauro, una bestia marina, el Quinotauro, por lo que los sucesores del trono de Francia vendrían siempre del mar. Eso es lo que se cuenta, de que ya todos los sucesores al trono de Francia vendrían siempre del mar. Es el tercer rey de los francos. El nacimiento de este príncipe es un problema, ¿vale? Porque aquí, ya os lo he dicho antes, unos consideran a Meroveo como hijo de Clodión, otros como el sucesor, pero no hijo de él, ¿vale? Bueno, fue por su nombre por lo que los reyes de la primera dinastía franca fueron llamados merovingios, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que después de los merovingios vinieron los carolingios, que es una historia interesante también, ¿de acuerdo? Pero los primeros fueron los merovingios, cuya dinastía o cuya estirpe era realmente digamos, la original.
La mayoría de los historiadores creen que Meroveo estuvo en el ejército romano en la sangrienta batalla en la que Aecio, que era un general romano, vence a Atila en la llanura de los campos cataláunicos, Chalons-en-Champagne. Este príncipe murió después de 10 años de reinado. La historia no habla ni del número de hijos que tuvo, ni del nombre de la reina, madre de Childerico, su hijo y sucesor. Bueno, aquí deciros que aunque no lo he puesto, en muchos árboles genealógicos, sobre todo de habla inglesa, habla habla de los hijos que tuvo Meroveo y también de la madre de su esposa. Hay por ahí alguno, me parece que dicen que se llamaba Mireia o algo así, ¿de acuerdo? Que era madre de Childerico. O sea que, aunque históricamente no se plasma como que tuviera mujer o no se plasma por lo menos el nombre de la esposa de Meroveo, sí que algunos árboles genealógicos que rondan por internet sí que se especifica. Bueno, cuando hablamos de la mitología concerniente a los merovingios, debemos trasladarnos a la leyenda que envuelve a la concepción del rey Meroveo, que es lo que venimos diciendo desde el principio. Hijo del rey Clodión, el melonudo. Aquí habla otra vez de que Meroveo era hijo del rey Clodión y que la mujer de Clodión fue la que engendró a Meroveo a través de estas artimañas de la doble fecundación. En esta leyenda se dice que Meroveo fue concebido por dos padres, ¿vale? Uno mientras su madre ya embarazada del rey Clodión, o sea, aquí ya dan más detalles. La madre de Meroveo estaba embarazada de él cuando se estaba bañando en el mar y entonces una extraña criatura llamada Quinotauro salió de las profundidades marinas, sedujo y tomó a la madre de Meroveo, ¿vale? O sea, aquí da un poco más de detalles. O sea, se trata de una extraña criatura que sale del mar, que tiene esta forma que veis aquí, o bien esta, en forma de, o sea, es decir, torso de toro, por así decirlo, minotauro con 5 cuernos y cuerpo de pez o cuerpo de, así con cola de este tipo como escamada, ¿vale? Este sería la representación que se da del Quinotauro, de esta forma. Fijaros bien en esta representación porque es fundamental a la hora de hacer comparativa, ¿vale? Dice que el Quinotauro salió de las profundidades marinas, sedujo y tomó a la madre de Meroveo y como consecuencia de la doble fecundación, Meroveo nacería con unos portentosos poderes sobrenaturales. Luego hablaremos de cuáles son esos poderes sobrenaturales que también pasaron a los descendientes de Meroveo. A partir de ese momento y a lo largo de la historia, a los reyes merovingios se les atribuye poderes prodigiosos, ¿vale? En lo que decía, gozando de cierta reputación divina. ¿Cuáles eran esos poderes? Bueno, pues como decían ellos, que eran descendientes de los dioses, entonces poseían telepatía divina. Telepatía, ¿vale? ¿Quién tiene telepatía? Básicamente los extraterrestres, ¿no? ¿Qué utilizaban? La telepatía la utilizaban con animales porque con las personas no la podían utilizar. La teníamos apagada, los animales son mucho más sensibles y podían utilizarla con ella. Y tuvieron una extraordinaria longevidad. ¿Qué le pasa a los extraterrestres? Que duran muchos años. Es que blanco y en botella, ¿qué quiero que os diga? Su larga cabellera era símbolo de su propia fuerza y la consideraban fuente de todos sus poderes. De hecho, tanto estos reyes merovingios, los carolingios y los visigodos, etcétera, adoraban sus largas cabelleras porque les daban poder. O sea, algo tenía que tener la cabellera larga para considerarla algo poderoso, ¿vale? Bueno, entonces, vamos ahora un poco a cuáles son mis deducciones y explicaciones de todo lo que hemos visto, ¿no? Los datos vistos anteriormente pueden servirnos para construir la hipótesis. La hipótesis que esta segunda hipótesis que estamos construyendo, que estoy construyendo, de que verdaderamente Meroveo podría ser el resultado de una hibridación alienígena, ¿vale? Analicemos la leyenda, que muchas veces no están, como he dicho anteriormente, sino que son hechos reales envueltos en sucesos incomprensibles para la mente humana de la época, envueltos en sucesos y en personajes que no entendemos o que son incomprensibles para la mente humana, sobre todo de la época, ¿vale? Antes de encontrarse con el Quinotauro, la madre de Meroveo está embarazada. Aquí cabrían dos posibilidades, ¿vale? Ahora os hablo de las dos posibilidades que yo considero. La madre de Meroveo estaba embarazada de Clodión, pero es abducida por una raza extraterrestre. ¿Cuántas veces no nos han contado la historia de abducciones de mujeres embarazadas que van a ser tratadas, por así decirlo, por unas razas alienígenas para ver cómo va el feto, etcétera, etcétera? Bueno, probablemente una raza de grises jardineros, razas reptilianas o incluso razas arturianas, porque las razas arturianas, como ya hemos visto y nos han contado
Atena o Esbaru o Yasgi, que razas arturianas tienen morfología acuática o son semi-anfibios, algunos de ellos. Entonces podría ser que se tratara de razas arturianas, ¿de acuerdo? O razas reptilianas, cuyos integrantes se dejaran ver y fueran confundidos en aquella época por su apariencia con una especie marina desconocida o dioses marinos, que como ellos consideraban todo lo que fuera extraño un dios, pues serían dioses marinos. La abducción tendría como objetivo, que es normalmente lo que suele pasar, vigilar y controlar el embarazo y hacerlo compatible mediante modificaciones genéticas con ciertas características que dichas razas extraterrestres desearan insertar en el bebé, ¿vale? Es decir, esto se da cuando un bebé que previamente puede estar la madre embarazada o puede ser fecundada por extraterrestres y hacen controles periódicos para poder hacer que el bebé sea compatible con la madre, ¿no? Estas características podrían hacer que el bebé potenciara o adquiriera poderes como el de la telepatía que hemos hablado antes, la larga vida, como lo que tienen muchas razas extendidamente, ¿no? El bebé sería el resultado de una hibridación, ¿vale? Aquí os pongo casos de hibridación. La madre sería abducida, sería controlada, modificada o incluso, en este caso ya estaba embarazada, probablemente sería, como os he dicho antes, para controlar el embarazo. No sé si Clodion tendría este aspecto, ¿vale? Al final. Bueno, la segunda opción es que la madre de Meroveo, por sus características especiales, fuera fecundada en algún momento por estas razas mencionadas anteriormente a través de una primera abducción, ¿vale? O sea, primero se abduce, se fertiliza a la madre mediante técnicas de fertilización y a través de estas razas mencionadas anteriormente, ¿no? Para conseguir una hibridación entre un humano y alguien de dicha raza, ¿no? Que podría ser un reptiliano, podría ser un gris o podría ser un arturiano. Entonces, en el encuentro en el mar con el Equinotauro probablemente o simplemente fuera una segunda abducción por la raza del mismo tipo, quizás reptiliana con cola, ¿vale? Para hacer seguimiento del estado de la madre de Meroveo, ¿vale? Pues eso es lo que yo veo, o esas dos opciones son las que yo veo, ¿vale? Y era ahora la pregunta, ¿y si no hubo abducción en ningún caso? ¿Y si solo fuera una entrega por parte de estas razas extraterrestres de un objeto con poderes especiales a la madre de Meroveo que debía traspasar a su hijo en el momento adecuado? Algo parecido quizás a una cajita o bolsito como llevan los dioses sumerios en diferentes grabados. ¿Le dio esa bestia marina que aparece en el mar algo a la madre de Meroveo en el mar? Vale. Bueno, probablemente la abducción que mencionamos fuera llevada a cabo a través de una nave que saliera del mar mientras la esposa de Clodion se bañaba. Entonces, bueno, cualquier cosa que saliera que no fuera lo que uno veía en aquella época, pues sería pues un dios, sería algo extraordinario, ¿no? Como cuenta la leyenda, y de ella salieran los seres extraterrestres. De ahí saliera el famoso Quinotauro o un espécimen de alguna raza extraterrestre parecida, ¿no? Para aquella época, la visión de una nave saliendo del mar y luego ver a seres extraños saliendo de la nave sería tan impactante que sería difícil poder describir lo visto, ¿vale? Que es normalmente lo que suele ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los interrogantes importantes que a mí me surgen? Si en verdad hubo una manipulación genética extraterrestre o de cualquier otro tipo, pero también extraterrestre, o pudiera ser, ¿con qué propósito? O sea, ¿cuál era el propósito de hacer esta intervención genética a la madre de Meroveo o al propio Meroveo, si ya estaba embarazada? ¿Sería para crear un linaje de reyes poderosos que condujera a la humanidad por la senda de la espiritualidad? ¿Por qué digo esto? Bueno, si leéis un poco la historia de los merovingios, al final, digamos que al final de la dinastía merovingia, se para esa dinastía porque realmente hay un golpe de estado a la dinastía por parte de los mayordomos de palacio, que se llamaban antiguamente, que eran realmente los que más gobernaban realmente en el palacio, no los propios reyes, sino los mayordomos de palacio. Estos llegaron a un acuerdo con la Iglesia Católica y crearon, digamos, la dinastía carolingia. Entonces, para mí es, si está metida la Iglesia Católica en todo esto, pues puedo pensar o decir que la dinastía merovingia no era del agrado de la Iglesia Católica y necesitaban destruirla de alguna manera, ¿vale? Entonces, por eso digo que a lo mejor
este linaje o esta manipulación genética sería para crear un linaje de reyes poderosos que condujera a la humanidad por la senda de la espiritualidad, de la bondad, etcétera, etcétera. O también podría ser, si lo vemos desde el lado negativo, para crear un linaje de controladores regresivos. Yo creo que no, porque si la iglesia se los quita de en medio y la iglesia era mucho más regresivo, sería por algo, ¿no? Ahora otra pregunta, ¿por qué pasa esto a Meroveo? ¿Quién era Meroveo realmente para darle este poder? ¿O quién era la madre? ¿Por qué no antes que él o después? Podría haber sido a un hijo de Meroveo, a Clodoveo I o alguno de ellos. No, es a Meroveo en concreto. ¿Quién era la esposa de Clodión realmente? Que ya os digo que en muchos, aquí por ejemplo, en esta árbol genealógico que he encontrado en internet, aparece la reina Basina de Turungia como la esposa de Clodión, y de ahí nace Meroveo, como veis aquí, ¿no? Entonces, pero ¿quién era realmente? ¿De dónde venía? ¿Qué tenía? ¿Era alguien especial, perteneciente a alguna estirpe real? ¿O era incluso descendiente de Arsinoe por alguna vía que yo no he podido enlazar? ¿Por qué no? ¿Y si fuera así? ¿Por qué no se sabe nada realmente de la madre de Meroveo? O sea, se sabe poca cosa, se dice que fue realmente la esposa del hijo de Childerico I, etcétera, etcétera. ¿Tendría algún carácter la mujer de Clodión, la madre de Meroveo, algún carácter, o sería extraterrestre o descendiente de algún extraterrestre? Estas son mis preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace realmente una manipulación genética, si es que la hubo, y con qué propósito fue, y por qué a Meroveo y no antes o después, ¿no? Estas serían mis preguntas. Bueno, ahora la pregunta es, entonces, ¿qué es el Quinotauro realmente y por qué podríamos decir que es un extraterrestre? ¿O el Quinotauro era una nave que surgió del fondo del mar, como hemos dicho antes? Hay que tener en cuenta que, según se informa, hay numerosas bases submarinas extraterrestres, esto lo sabéis, en la Tierra. ¿Podría el Quinotauro proceder de alguna de ellas? En las imágenes dadas se muestran a la izquierda, mire, fijaros aquí en estas imágenes, que os he puesto una comparativa, la forma del Quinotauro, ¿de acuerdo? Según la mitología, y a la derecha el dios Oanes, que dice que fue creado por Enki, ¿vale? Fijaros qué similitud con el Quinotauro. Si el dios Oanes era un extraterrestre, o que venía de Enki, podemos decir que era una creación extraterrestre, pues podríamos decir que el Quinotauro podría ser también como el dios Oanes. ¿Y si era el dios Oanes, un extraterrestre parecido a esto? Los dioses sumerios eran considerados extraterrestres y eran parte de los famosos Anunnakis. Eso lo recordáis bien, ¿no? Sinceramente, la similitud es muy grande del Quinotauro y el dios Oanes. Entonces aquí podría ser como la puntilla y decir, mira, el Quinotauro verdaderamente podría ser de descendencia extraterrestre, podría ser un extraterrestre, ¿vale? También, ¿podría ser el Quinotauro fuera de la misma raza de Oanes? Es la pregunta que hacíamos antes. El que el Quinotauro se parezca también a la constelación de Capricornio. Fijaros cómo se representa la constelación de Capricornio, si es que es idéntico al Quinotauro. ¿Podría darnos una pista de la procedencia de dicha raza extraterrestre? Es decir, si fue una raza extraterrestre, ¿podría venir de la constelación de Capricornio? Otros rasgos característicos de la raza extraterrestre son la inteligencia, la telepatía, la larga vida y las largas cabelleras. Esto lo hemos visto. Las largas cabelleras de nuestros amigos extraterrestres, los de aspecto nórdico, tienen largas cabelleras. Es que blanco y en botella, como he dicho antes, tienen que ser descendientes de extraterrestres sí o sí. ¿Quién dice que Meroveo y sus descendientes no tenían ADN alienígena? Evidentemente, si hubo una intervención genética de su ADN a través de estas razas extraterrestres de las que hablábamos antes, pues podría Meroveo y sus descendientes tener un ADN alienígena, ¿vale? ¿No sería este el famoso santo grial secreto de los merovingios y que había que custodiar esa salvaguardar? ¿No sería este el secreto? ¿Que realmente los merovingios provenían de una descendencia alienígena o extraterrestre? Que es, digamos, esta segunda hipótesis. Bueno, afortunadamente existen muchos, para seguir ahondando un poco más y no quedarnos solo en la comparativa de Oanes y
y el Quinotauro, existen muchos sucesos en la historia en la que la mitología en todo el mundo de estos supuestos seres divinos con forma de veces aparecen. O sea, es textual, alegórico o quizás son simbólicos. ¿Se trata de extraños seres que provienen de las profundidades del mar o quizás de otros lugares fuera o dentro de la Tierra? ¿O simplemente se trata de rastros de seres con trajes espaciales que los antiguos terrestres habrían asemejado a la forma de pez a falta de un mejor parecido o entendimiento? Pues podría ser, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Bueno, pues aparte de Oanes, podemos listar también, sin entrar en mucho detalle, en los siguientes seres mitológicos que tienen entre sí un alto parecido y cuya forma es casi siempre de aspecto humano con cola de pez. Los Apkayu, que serían estos de aquí. Manco Capac, creo que son estos de aquí. Y Manco Okyo. Dagón, Derceto, Vishnu, todos estos que aparecen aquí tienen forma de pez, como veis, con cola de pez. Y también los gnomos. Estos últimos aparecen en las leyendas como las de la antigua tribu africana, los Dogon. ¿Os acordáis de las leyendas de los Dogon? Los gnomos son una raza de extraterrestres de aspecto anfibio que una vez visitaron la tierra desde Sirio. Pues más datos, imposible. Bueno, pues entonces hemos dado por supuesto que las abducciones y las hibridaciones son algo normal, y de hecho lo son. Lo que pasa es que no se habla mucho, o no se da mucho pábulo, o simplemente la gente no lo cree. Y habrá gente que considere esto una locura, simplemente no crea en extraterrestres, que es lo que suele pasar. A los presentes que hayan llegado a este punto, les recomendamos la lectura del libro Abducidos de Johnny Mack, desgraciadamente ya fallecido, donde se detallan con exactitud muchísimos casos de personas abducidas por razas extraterrestres, para infinidad de propósitos, fundamentalmente para la investigación y experimentación con seres humanos, y también hibridación, ¿vale? También se puede explorar la web de Corrado de Malanga, ver referencias, ahora mismo más abajo están las referencias, donde podéis acceder a toda la información de Corrado de Malanga, donde se investiga muchísimos casos de abducciones, ¿vale? La hibridación de la raza humana con razas extraterrestres sería una de las razones de las abducciones. Básicamente lo que hemos dicho antes. El investigador Fran Parejo, que a lo mejor muchos ya conocéis, tiene una serie de vídeos que nos explican con detalle las fases de una hibridación extraterrestre. También David Parcerisa y Yacono73 han tratado profusamente el tema. Podéis encontrar a uno de sus vídeos en YouTube y echarles un vistazo. Bueno, creo que Fran Parejo los eliminó de YouTube porque temía que se los quitara YouTube. Entonces no vais a encontrar muchos, pero sí que si encontráis alguna otra plataforma con Fran Parejo al frente, veréis que tiene muchísimos vídeos hablando de esto, sobre todo con Yaconor y David Parcerisa, ¿vale? Bueno, para acabar el planteamiento de esta hipótesis, podríamos preguntarnos: ¿y si el Santo Grial fuera ese objeto de poder que fue entregado a la esposa de Clodión? Eso que habíamos supuesto, que a lo mejor le habían entregado la bolsita aquella de los Anunnakis, para que posteriormente fuera el legado Meroveo. ¿Y si el Santo Grial fuera la modificación del ADN que hemos dicho antes, que proporciona a los reyes de Merovingia y a su estirpe poderes sobrenaturales, como indicaba la leyenda? ¿Y si el Santo Grial fueran las dos cosas a la vez, un linaje extraterrestre y un objeto? ¿Y si realmente el priorato de Sion existe y posee el secreto del linaje de los merovingios? Aquí recordar que hablábamos en el anterior vídeo que se había dicho que el priorato de Sion era un invento de un señor que quería dar pábulo o a decir que él provenía de la dinastía merovingia, que el priorato de Sion había guardado con recelo todos estos secretos, etcétera, etcétera, y que alguien ya en un juicio había desmontado la trama, que todo era mentira, que era un invento. Pero yo creo que esto es simplemente un velo para despistarnos, y es más de lo mismo, de distracción. Y yo creo que el priorato de Sion existe y posee ese secreto, no sé si es del linaje o de qué, pero seguramente tenga mucho que ver con el linaje de los merovingios. Bueno, pues nada, aquí acabamos el vídeo, os dejo las referencias. Aquí tengo 2 páginas de referencias, las copiaré en la descripción del vídeo para que sean fácilmente accesibles, ¿de acuerdo? Y vamos a la frase del día, que en este caso es de Sofía Yazgi Esbaru, y dice: así como formaste el concepto aparentemente exterior a ti del mundo material, es decir, sabéis que nosotros creamos la realidad, formarás también el mundo espiritual, el mundo posterior a la vida, el mundo de los muertos, la entrevida, o como lo desees llamar. O sea, todo lo creas tú. Tu mundo material o no lo forman tus ideas y tus apegos a ellas. Recordarlo. Vosotros sois vuestras ideas y vuestros apegos a ellas.
Vuestro mundo material exterior y el interior lo construís vosotros, ¿vale? Así que quedaros con el mensaje, sois poderosos, sois creadores, no lo olvidéis y que nadie os convenza de lo contrario, ¿vale? Bueno, pues de momento estoy trabajando en algunos vídeos, todavía no he definido exactamente cuál van a ser y ya os informaré, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado esta segunda hipótesis. Si os ha gustado, darle al like. Y si os ha gustado mucho, pues compartirlo con vuestras familias, amigos y conocidos, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.